Romanos capítulo 3. Vamos a considerar algunos textos allí. Gracias, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido a tu casa. Este es tu espacio y tu tiempo. Señor, que la palabra designada para esta casa no sea proporcionada por mi habilidad, no sea proporcionada por lo que yo sepa hacer. Que se haga, Dios mío, por medio de tu voluntad profética, que de alguna manera designa, Señor, un movimiento, que esta palabra haya cabida para formación de un pensamiento de transición y una evolución en tu reino. Que cada persona que escuche esta palabra pueda recibir un cc más de tu gracia como entendimiento para crecer en la estatura de tu gracia. En el nombre de Jesús. Verso 9. Romanos capítulo 3, verso 9 y 10. Pasamos al 19 y luego al 21. Leemos en el nombre del eterno Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué pues somos? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a los judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 21. Bueno, vamos a leer el 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Siéntese, Dios le añada gracia a usted por medio de su palabra. Aleluya. Queremos ministrar con un título señalado como justificados. Ese es mi título en esta noche. A través de la historia de la Biblia podemos encontrar todo el señalamiento que Dios tiene de sus planes perfectos acerca de su voluntad para con los hombres. Desde el comienzo de la Biblia, Génesis capítulo 1, hasta terminarla en Apocalipsis, encontramos la voluntad suprema de Dios. Encontramos el favor, la gracia, la voluntad, el deseo de Dios. Simplemente, si sujetamos a un pensamiento humilde la idea del amor de Dios, hay pensamientos que muchas veces se nos despiertan, que podemos entender a más totalidad. Porque desde el comienzo de las cosas hay muchas cuestiones que la gente tiene acerca del amor de Dios para con los hombres. La manera en la que Dios manifiesta su gracia, la manera en la que Dios manifiesta su amor, que al principio era desentendible, no era entendible lo que Dios estaba haciendo. Sin un contexto de Cristo, entender los primeros libros de la Biblia es un poco cuesta arriba, porque encontramos la creación, cómo Dios forma todo bajo perfección, y dentro de esa perfección Dios pone un árbol. Ya usted conoce la historia, no hay que narrársela muy clara,
y pone un árbol allí que era impedimento para el hombre tocar. Muchas cuestiones con eso. La gente se pregunta y dice, ¿por qué razón Dios pone un árbol cuando quería que el ser humano no lo tocara? Esos no son los puntos quizás que tengo que tocar, pero hay cuestiones que a nosotros nos nacen como estas, y muchas veces el ser humano le cuesta entender todo lo que hemos pasado hasta llegar aquí. Pero si hay una verdad dentro de todo lo que encontramos en la Biblia, la caída del hombre, lo que Dios forma en el principio es que tenía un propósito, tenía una visión, tenía un destino, el cual hoy, aunque usted no lo crea o a veces le cuesta entenderlo, hay un cumplimiento profético dentro de lo que estamos viviendo, que trato de decirles, señores. Génesis en el principio enseña cómo el ser humano cae y todo el planeta Tierra, toda la humanidad queda bajo maldición, donde tú y yo hemos venido a heredar esa maldición de pecado, porque ustedes saben que los hijos vienen a heredar lo que los padres siembran o lo que los padres hacen. Y es impresionante observar cómo nosotros entendemos un Antiguo Testamento que a nosotros nos condenaba, que a nosotros de alguna manera nos hacía injustos por la herencia del pecado. Y es una manera rara, es una manera a veces inentendible cómo Dios trata de al hombre salvarlo de la condenación que en el principio, el día que Adán y Eva pecaron, que todos vinimos a heredar. Me llamó la atención esto. ¿Sabe por qué? Porque la causa del pecado, hay un hombre que provoca, o mejor dicho, una personalidad que provoca o que insta a que el ser humano caiga de la posición que Dios le da. Ese es Satanás, que conocemos una historia que la Biblia revela que Satanás viene en una serpiente, endemoniada, metida con unas ideas para hacer caer, para destituir al ser humano de lo que Dios le dio, porque entendamos que en el principio Dios lo hizo todo perfecto y le dice al ser humano, todo está delante de ti, suyugar la tierra, él se potestad sobre ella, porque Dios nos deja bien claro que lo primero que creó no fue un simple hombre. Dios creó un hombre a la altura de un liderazgo. Por eso Dios le dice, suyuga la tierra, ejércele potestad, gobiérnala. Cuando encontramos en la Biblia esta historia, hay una serpiente, y me llama la atención a mí la historia de la serpiente. ¿Sabe por qué? Porque yo en una ocasión analizaba, si era una serpiente el día que se endemonia y quiere ver al ser humano caído, derribado, muerto, ¿por qué la serpiente ese día que tuvo delante de Eva no se propone envenenarla con el veneno que cargaba? La serpiente, la naturaleza de ella es que si quieren matar a alguien, vienen y la pican y muere la gente a causa del veneno. Hay algo bien claro que entendía el diablo, el Señor lo reprenda, era que Satanás sabía que si mordía a Eva, ella no iba a morir, porque Eva era una mujer eterna, tenía el favor de Dios, no había caído en pecado, la muerte no existía para ella, la muerte no estaba sellada. Entonces, ¿qué dice la serpiente? Bueno, yo no voy a envenenar a Eva con el veneno que cargo, pero yo me voy a ocurrir en una idea, yo voy a socorrer una idea, porque a Eva no la voy a envenenar con el veneno que cargo, pero la voy a envenenar de palabras, para que ella caiga del lugar en la que Dios le colocó. Escuche lo que le voy a decir, porque la serpiente dice, yo tengo que hacer algo para derribar a esta mujer. Cuando la serpiente viene ante Eva, ¿qué hace? Le dice a la mujer, con que Dios le dijo a ustedes que no coman de ese árbol. No, él no dijo eso, sino de aquel. La serpiente le dice, mira, es mentira lo que Dios te dijo, no es verdad que van a morir. El día que ustedes coman serán como Dios. La mujer codició eso. Dice la Biblia que en ese mismo instante a la mujer le pareció codiciable el árbol. En ese mismo momento la serpiente no le envenenó el cuerpo, pero le envenenó el corazón. Yo me enteré que la visión del diablo a través de los tiempos para destituir los hijos de la gracia no es matarlo de cuerpo a cuerpo, es envenenarle el corazón para que no crean lo que ellos son, que Dios dijo que ya son. El instrumento más destructivo que tiene el diablo son las palabras. Sí, así es. Hay gente que dan paso, caminan, respiran, pero están muertos por dentro. Sí. Hay gente que se bañan, que se visten, que comen, pero hace rato que su alma está cancelada. Hay gente que no es tan viva aunque usted lo vea respirando, porque el diablo le mató los sueños, el diablo le mató la esperanza.
El diablo le mató la visión de Dios. El diablo le mató el proyecto de Dios. Porque déjame decirle algo. Hay algo que pasa en el mundo espiritual. Con lo mismo que se te bendice, con eso mismo se te puede maldecir. ¿Usted sabía eso? En el mundo espiritual, con lo mismo que se te bendice, con eso mismo se te puede maldecir. Dios bendijo al ser humano con una palabra. Con una palabra el diablo hizo que la humanidad se hiciera maldita. Hello, ¿qué dice Efesios? Efesios dice capítulo 1 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Dice en los lugares celestes. Pero ¿qué dice el capítulo 6 cuando habla de la guerra espiritual? Que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, huestes. Usted se sabe la historia, pero ¿qué termina diciendo el texto? Dice en los lugares celestes. Porque en el mismo lugar que Dios te bendice, en ese mismo lugar el diablo te quiere maldecir. En el mismo lugar que Dios te hace grande, en ese mismo lugar el diablo quiere que tú seas un enano espiritual. Eva Sama. Aleluya. Santo. Amén. ¿Usted sabe dónde empieza el pecado a reinar? En que en el Edén Dios le puso difícil el pecado al hombre. No lo toques porque ese día vas a morir. Pero en el mismo Edén que Dios le puso el pecado difícil al hombre, el diablo se lo puso fácil. Por eso Dios te pone difícil la fornicación, pero el diablo te la pone fácil, viene y te seduce. Por eso los matrimonios, Dios le dice, el día que cometas adulterio estás separado, se te va la unción, se te va el fuego. El diablo le dice, no, hay un pecado fácil, esa tipa está buena, comete el adulterio. Entonces a Satanás le gusta colocarle fácil a los hijos lo que Dios se lo pone difícil, porque él sabe que el día que tú caminas en la dimensión que Dios quiere que tú camines conectado a su voluntad, ese día va a haber rompimiento espiritual, porque el diablo no se conforma con verse él derribado, también te quiere ver a ti derribado. Yo dije en estos días acerca de Job. ¿Sabe qué era lo que no soportaba Satanás de Job? Lo que no soportaba Satanás de Job era que él, siendo un querubín grande perfecto, no pudo ser santo, no pudo ser íntegro. Y Job, siendo un pequeño hombre imperfecto, mantuvo su integridad. Él no soportaba que alguien pequeño fuera superior a él en integridad. Lo que el diablo odia de ti es que él, siendo un querubín grande y perfecto, no pudo ser íntegro. Y que tú, un pequeño imperfecto, mantengas tu integridad. Eso es lo que el diablo odia. Y Satanás trabajó muy fuerte, no simplemente para hacer que la humanidad caminara bajo condenación, sino es que el día que el hombre peca, influenciado por el diablo, la visión de Satanás era levantar un testigo. Diga conmigo, testigo. ¿Sabe cuál era el testigo que Satanás quería levantar? La Biblia revela que Satanás es un acusador. Zacarías capítulo 3 verso 1 dice que Dios le mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. La Biblia revela que Satanás es el acusador. Y si vamos a hacer una idea de lo que es un juicio, de lo que es un juicio legal, tenemos que considerar varios grupos. Debe estar un acusado, debe de estar el que acusa, y deben de estar los testigos. Lo que Satanás hizo en el principio, cuando comenzaron las cosas, el día que él entró al lugar, a entrar en conversación con Eva, Satanás dijo, yo tengo que buscar la manera de que el ser humano sea destituido de esta gloria que maneja. ¿Cómo yo logro que el ser humano sea destituido de esta gloria que maneja? Sencillo, yo voy a hacer lo siguiente, yo lo voy a seducir, y no solamente que lo voy a seducir, sino que voy a provocar que nazca un testigo que lo acuse y él no pueda justificarse. Por eso el testigo del diablo para acusarte delante de Dios es el pecado. El pecado es el testigo que cuando tú te paras delante de Dios, no hay manera de cómo tú negar decir que no lo hiciste. El pecado te acusa, el pecado te condena. Entonces Satanás dijo, yo voy a levantar un testigo para el día que estemos delante del juicio, el mismo pecado le testifique a Dios de que él no merece. Ahora bien, escucha lo siguiente, cuando Satanás busca el testigo, la ocasión de él es mantenernos acusados delante de Dios. Usted no ve que muchos de nosotros, yo tengo un problema
problema con esto de la gracia, porque estamos hablando de revolución de la gracia. ¿Sabe por qué? Porque constantemente me preocupa que los evangélicos, los cristianos, tengan que estar buscando por medio de las obras justificación. Pastor, me preocupa mi ministro que los evangélicos crean que por un pequeño sacrificio crean que van a ser justificados. Usted no ve personas que creen que si no ayunan no se van para el cielo. Yo no estoy hablando en contra de ayunar, pero la Biblia habla de que no es por obras. ¿Sabe por qué? Porque nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios. La Biblia revela que todo lo que nosotros hagamos, si no está conectado a la voluntad de Cristo, esa obra no es válida. Entonces, ¿cómo tú me explicas eso, predicador? Sencillo, te lo voy a explicar. La Biblia tiene datos muy curiosos que revelan la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que entender, señores, que cuando el diablo nos acusa, cuando el diablo se levantó para hacernos culpables delante de Dios, pasó algo que nosotros tenemos que prestarle atención. Apocalipsis da una palabra que a mí me llama la atención. Su capítulo 12, versos 10 y 12, dice al 12: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha vencido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro día y noche, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Le voy a explicar algo aquí. Lo que muchas veces los evangélicos no entienden era que estaban tan perdidos que de la única manera que podían recibir salvación era si el mismo Cristo venía a morir en la tierra. Y yo le voy a explicar algo. Escuche algo. Le voy a soltar un misterio. El día que Adán y Eva pecaron, las ventanas de los cielos se cerraron y entró la maldición a la tierra. Por eso el ser humano, el día que entra en pecado, tiene que buscar medios, hacer obras, porque lo que quería Adán era tratar de justificarse delante de Dios. ¿Qué es lo primero que hace Adán cuando peca? Se esconde. Y cuando se esconde, ¿qué busca? Dice que busca higuera y se tapa, queriendo tapar la vergüenza de su corazón. Hay un problema, es que la vergüenza del corazón no se le puede tapar a Dios. Usted se puede tapar el cuerpo. Por eso Dios no va con la hipocresía. Que los evangélicos en este tiempo, quizás no en esta casa, pero el problema de los evangélicos es que ellos creen que por la manera en la que se visten van a ser salvos. Usted no ve un movimiento religioso por ahí. Hay hermanitas que creen que por la falda que se ponen van a recibir la salvación. Hay iglesias que todavía siguen influenciadas por el movimiento adámico en el principio, que por lo que hacen, que por cómo se visten, que por cómo ellos se manejan van a recibir salvación. Por eso están buscando acciones por medio de las obras. Yo tengo que decirte que nada de lo que tú hagas te puede justificar delante de Dios. Absolutamente nada. Entonces Adán quiere hacer una obra que no lo podía justificar. Adán se dio cuenta que estaba desnudo. El pecado como testigo lo acusaba y comenzó a buscar medios. El problema de esta generación es que no entienda que la salvación no la recibe por lo que hace. La salvación tú la recibes por medio del sacrificio de Cristo. Entonces me preocupa que hayan evangélicos que por medio de las obras crean que van a ser justificados. ¿Cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes no le ha pasado? Una semana, llegó una semana donde quizás no oraron como todas las otras semanas. Me preocupa esto. Hay cristianos evangélicos que le han pasado semanas que quizás no la han tenido tan íntimamente con Dios como las otras. Evangélicos que sienten poca aceptación el día que no oran como los otros días. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido quizás un domingo que quizás no hemos orado como todos los otros domingos y nos hemos sentido un poco inaceptos delante de Dios porque no tuvimos ese día quizás íntimamente? Hello, yo quiero decirle, es bueno que usted se preocupe por tener relación, pero si usted es una persona que siente poca aceptación el día que no hace un sacrificio, déjeme decirle que hay influencias del legalismo, porque le voy a decir algo. Una cosa es no querer orar y otra cosa es no poder hacerlo. Hay personas que no lo hacen no porque no quieran, quizá no pueden. Hay otros que sí pueden y no lo hacen, y si lo hacen hipócritamente. Un mes que no ayunaste tanto como los otros y ese mes te sentiste poco acepto. Si eres de esos que te sientes poco acepto delante de Dios el día que no oraste como todos los otros días,
Déjame decirte que tienes que entender que lo que te hace salvo, lo que te da aceptación delante de Dios no son las obras. Es que tú entiendas que es el sacrificio de Cristo. Y yo le voy a decir algo. En el principio le acabo de decir, el día que Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Se cerraron la puerta de los cielos. Ya el ser humano no tenía un acceso directo, tenía que buscar medios. Ahora, ¿qué pasa? Me llama la atención esto, porque cuando viene la ley, ¿qué sucede? Dice la palabra que cuando viene la ley, lo primero que Dios le establece al ser humano es que para poder acercarse tiene que ofrecer sacrificios. Pero esos sacrificios tenían que ser por medio de la sangre. ¿Por qué por sangre? Se lo voy a revelar. En estos días hablaba con un amigo mío que era metálico y él me decía lo siguiente: Olvin, ¿tú sabes por qué nosotros ofrecemos sacrificios con sangre? Cuando nosotros ofrecemos sacrificios con sangre, cuando entramos a la habitación que tenemos para nosotros hacer pacto con el diablo, necesitamos llevar sangre. Y eso me llamó la atención y yo, ¿cómo así? Porque ustedes necesitan llevar sangre. Él me dice, es que la sangre de cualquier cosa que nosotros llevemos al pacto abre un portal espiritual. Y yo, explícamelo. Sí, dependiendo de la sangre, nosotros vamos a tener un periodo de tiempo dentro de lo espiritual. Entonces trato de explicármelo. Le decía, mira, Olvin, si yo llevo al pacto diabólico sangre del ser humano, sangre de una persona, eso me da un periodo de tiempo para yo entrar a lo espiritual, poder manipular lo espiritual y que se revele lo natural. Y yo, explícamelo. Sí. Entonces yo le dije, oh, entonces tú me estás diciendo que cuando tú llevas sangre de animal o de persona a un pacto con el diablo, tú lo que haces es abrir un portal espiritual, te comuniques con el diablo, le das un mensaje para que él haga algo en lo natural en tu vida. Me sale, sí. Entonces yo le pregunté, ¿qué tú me dices del sacrificio de Cristo? Porque Cristo murió en el Calvario. Él me dijo, hay un problema con el sacrificio de Cristo. Y yo, explícamelo. El problema con el sacrificio de Cristo es que el día que Jesús murió en el Calvario, el sacrificio de él, la sangre de él no se sujetó a 20 minutos. Él me dijo, nosotros cuando llevamos sangre de gente que es la más alta, solamente tenemos 20 minutos para accesar a lo espiritual. Pero pasa algo con el sacrificio de Cristo, es que el sacrificio de Cristo no se sujetó a 20 minutos, no se sujetó a media hora, no se sujetó a 40, todavía está abierto. El día que Jesús murió en el Calvario, se abrió un portal en el cielo que todavía está abierto para ti. Avanzando. Usted no entendió eso. Por eso la Biblia dice que tenemos acceso al trono de la gracia. No lo teníamos, pero ahora ya tenemos acceso y legalidad. Entonces la diferencia ahora es que el día, acabo de leer en Apocalipsis, que el Cristo murió en el Calvario. ¿Qué dice? Que derrocó al acusador y al pecado. ¿Por qué? Porque ese día Jesús dijo, yo voy a pagar la consecuencia de ellos. Ahora bien, el día que Dios decide enviar al Cristo, Dios dice, voy a mandar a alguien a quien el diablo no pueda acusar. Por eso Cristo vino sin pecado. Porque cuando el diablo llamaba el pecado y se ponía junto a Cristo, le decían, vamos a acusarlo. Cuando iban delante de Dios, encontraban a Cristo inocente porque no había pecado en él. Entonces Satanás no puede testificar en contra de Cristo porque él es perfecto. Cuando Cristo muere, ¿qué Cristo hace? Trata de pasarnos esa perfección a nosotros cuando nos conectamos a su sangre. ¿Para qué? Para que el día que el pecado se pare a tu lado a acusarte y a decirle a Dios, no merece la salvación. El sacrificio de Cristo te justifique delante del trono de la gracia. Entonces, ¿qué le dice Dios al diablo? Así es. Que él pecó. Sí, mira, la fornicación está aquí conmigo. Fornicación. No fornicó el muchacho. Sí, él fornicó. Pero es que yo le veo el portal abierto todavía. ¡Ay, santo! El portal no se le cerró. ¡Ay, gloria! Ah. Va a cerrar. ¿Cómo? La sangre fue. Que el portal está abierto. Sí. El portal está abierto porque automáticamente él vuelve y se conecta al sacrificio de Cristo. Esa fornicación queda inválida. Ahora bien, no vamos a tomar ocasión de fornicar porque estamos justificados.
No podemos tomar ocasión para pecar porque ya estamos justificados. Porque la ley nos acusa. Entonces, Olvin, ¿cuál es la visión de todas mis obras de sacrificio delante de Dios? Tú no puedes creer que lo que tú hagas te va a justificar delante de Dios. Una cosa es yo buscar a Dios para que me use, y otra cosa es que yo busco a Dios porque ya me está usando. Una cosa es que yo busque a Dios para recibir algo, y otra cosa es que yo busque a Dios porque ya lo he recibido todo. Una cosa es que yo ayude para que Dios haga milagros, y otra cosa es que yo ayude porque ya lo ha hecho todo. Olvi, entonces yo todavía sigo enfermo y Cristo llevó todos mis pecados. Es que tiene que aprender a ofrecer sacrificios de manera en gratitud para que se revele esa versión de la sangre. Lo que pasa que si tú entiendes que en tu vida o que el evangelio de Cristo solamente te da para la salvación, no se te va a manifestar la área de los milagros. Por eso dice la Biblia que somos, que yo acabo de leer aquí, dice, pero ¿qué dice aquí? Que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Este reino es transicionado a otra evolución. Pero lo que tú no crees aquí no lo recibes. No importa qué tan alto haya sido el sacrificio de Cristo, lo que tú no crees no lo recibes. Por eso todo lo que vamos a recibir de Cristo está sujetado a la fe. La fe me lleva a mí, independientemente de yo ver lo que me está pasando, lo que yo pueda creer, a manifestarme esa versión de Dios. Entonces, yo le voy a decir algo. Cuando hay un juicio y alguien sabe que tienen todas las pruebas en su contra, se preocupa. Se preocupa a tal punto que ni come, ni bebe, ni hace nada. Santo, así es. Porque hay pruebas en su contra que validan que necesita una sentencia. Sí. Olvin, ¿qué tú me tratas de decir? Que delante de Dios realmente nosotros merecíamos sentencia. Exacto. Pero pasa algo con el que va a un juicio cuando le encuentran todas las pruebas en su contra, pero lo dejan inocente. Es que salen celebrando. Hello. El evangelio no es una carga de dolor. El evangelio es una historia de celebración. Es una historia de vida. Es una historia de gozo. Santo. Satanás quiere mantenerte a ti enfocado en la culpabilidad por los pecados pasados. Satanás quiere mantenerte a ti que tú sigas recordando lo que ya Dios te perdonó. Yo le voy a decir algo. Yo no sé cuál es el manejo del apóstol, pero tengo que decirlo porque es bíblico. Yo me meto en problemas. Yo soy el tipo de persona que bíblicamente tengo base para decir. Por ejemplo, yo me congregaba en una iglesia anteriormente donde tú cometías un pecado. No estoy apoyando ningún tipo de pecado, entienda eso. Pero agarraban y te sentaban 3 años en el último banco de atrás. Y durante esos 3 años tú no podías tener parte en nada. Pero ¿qué pasaba con eso? Yo no creo que esa disciplina, como le dicen, no es de los hombres. Yo creo que eso es diabólico. Porque todo lo que destruye es diabólico. Una persona peca, lo primero que hace es que se enferma. Y si es un pecador, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a sentar en el último asiento. En lo contrario, hay que sentarlo en el primero porque es el que más necesita a Dios. Ahora yo entendí algo de esta disciplina. Escuchen esto. El problema no es que Dios tiene problema con perdonarnos esa fornicación que cometamos. Somos los seres humanos que tenemos problemas con perdonar el pecado ajeno. Alguien me dijo, tenemos que perdonar el pecado de fulano. Y yo, ¿quién te dijo a ti que tenemos que perdonar el pecado de fulano? ¿Te ofendió? ¿Te cacheteó? No, cometió una fornicación en su pecado de él con Dios. Tú no tienes que retenerle el pecado que ya Dios le perdonó. Hay iglesias, hay ministros, hay generaciones que te retienen el pecado que tú cometiste hace 20 años. ¿Cuántos ministerios yo conozco personalmente que están derribados porque un día cayeron y nunca encontraron a alguien que lo levantara?
Porque cada vez que venían a levantarse, y las religiones, porque el problema es la religión, es que la religión no es un movimiento humano. La religión es un movimiento diabólico cuando se extravía del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la religión, cada vez que tú te quieres levantar, se convierte en el pecado, en el testigo que te acusa para que tú no te vuelvas a levantar. La visión del diablo es recordarte los pecados que tú cometiste para que tú no puedas accesar a lo nuevo que te tiene Dios. Se lo voy a comprobar por la Biblia. La Biblia dice que un día Jesús llega a Samaria. Hay una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tenía de ella ahora no era de ella. ¿Conocemos gente así en la iglesia, verdad? ¿Hay gente así? No hay. 5 maridos, el que tenía ahora no era de ella. Una adúltera. Escuche lo siguiente. Cuando esta mujer se encuentra con Cristo, la palabra revela que Jesús le revela unas cuantas cosas. Y esta mujer automáticamente 5 minutos le bastaron con Jesús para cambiarle la vida. Santo, alaba. Cuando esa mujer termina la conversación con Jesús, que no se la voy a narrar, dice que salió para Samaria. Y cuando salió para Samaria se convirtió en la primera evangelista. Se convirtió en la primera mujer que agarró un púlpito en el Nuevo Testamento. Por eso llegó a Samaria y comenzó a predicar. Y comenzó a decir: yo conozco uno que me reveló la vida que yo tenía y es el Salvador. Dice la Biblia, el que lo analiza, que ese día se convirtieron miles. Eso me llamó la atención. Porque si hubiese sido en este tiempo, le decimos a la samaritana: no, tú tienes que durar 5 meses adoctrinándote y luego convertirte en predicadora. No trato de decir que la formación no va. Por algo yo estoy predicando de esta manera, me he formado. Pero lo que trato de decir es que si la religión de este tiempo se encuentra con la samaritana, le impide el evangelismo mismo que se trata de salvación. La religión de este tiempo le dice: no, tú no puedes ser parte del púlpito porque creemos que esto es lo santo. Lo que Jesús le perdonó un día a la sociedad podía costarle 20 años. Lo que Dios te perdonó un día, hay gente que todavía a los 5 años te lo va a seguir recordando. Yo le garantizo a los cristianos: no le deban a nadie ni favores, porque los evangélicos son malos a veces. Entienden poco la misericordia. El asunto es que la misericordia de Dios te perdona independientemente de tu condenación. Entonces Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos perdonó todas esas obras. Usted no puede seguir acusando a quien ya Dios perdonó. Usted no puede seguir haciendo culpable a quien ya Dios perdonó. Porque, escuche esto, lo que la gente no sabe, le voy a revelar algo que le va a doler aquí. Lo que la gente no sabe es que si hay una persona que peca, llega al juicio delante de Dios. Allí está Cristo, porque ya el sacrificio está. Cristo es el abogado defensor. La persona del pecado es la víctima, que sí es culpable. Pero allí está el diablo y el pecado. Pero el problema es que la gente en este tiempo no se le sabe unir a Cristo para defender al culpable. La gente se le sabe unir al pecado y al diablo para acusar al que ya cometió el error. La gente no sabe unificarse a Cristo para tratar de darle solución al pecado que alguien cometió. No, lo juzgan y lo condenan para desconectarte. Pero lo más terrible de esto, y voy cerrando, es que el verso 19 donde yo leí, yo no le he explicado estos versos porque es demasiadas cosas, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que toda boca se cierre. Para que toda boca se cierre. El problema es que hay gente hablando del pecado de otro cuando ya Dios conoce su hipocresía. El problema es que hay gente hablando del pecado de otro cuando Dios conoce su fornicación en el corazón. El problema es que hay gente hablando del pecado de otro cuando Dios conoce su doble vida. El problema es que es muy fácil hablar del pecado del otro aquí en el púlpito, pero Dios sabe que tú te estás llevando con el diablo como que si fuera tu mejor amigo. No trates de acusar a quien ya Dios justificó. Un día la Biblia revela, con esto termino, la Biblia revela que 2 hombres subieron al templo oral. Hay uno que viene, uno que era fariseo,
Y cuando llega al templo, ve que llega el publicano, lo mira por el hombro. Y cuando va a orar delante de Dios, dice la Biblia que el publicano le dice: ay Dios, gracias porque yo no soy como los otros hombres, como estos pecadores, como los injustos, como los fornicarios. Yo ayuno 3 veces a la semana, diezmo de todo lo que tengo y ofrendo de todo. Y esto a él le pareció justificado. Había otro que estaba allí, un publicano, que miraba al cielo, se daba en el pecho porque se sentía demasiado culpable. La palabra revela en esta historia que Jesús hace una pregunta y dice: ¿quiénes de estos dos ustedes creen que bajó justificado? Déjenme decirle que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué trato de decirle con esta historia? El problema es que tú quieras justificarte delante de Dios por medio de lo que hace. Este vino delante de Dios queriendo que su corazón estaba justificado, pero el cielo revelaba que en su corazón había orgullo, había prepotencia, había cosas que lo desconectaban de lo que él quería recibir. ¿Tú sabes cuál es el punto? Exacto. Y lo más doloroso Exacto. es que el publicano, Jesús dijo que fue justificado. Oye, que sí. Ese nunca oró, ese nunca ayunó, ese nunca diezmó ni ofrendó, pero tenía una condición en el corazón distinta a aquel que creía que había recibido todo. ¿Sabe cuál era la condición? Que se había humillado. La Biblia dice, Gálatas, cerré con Gálatas, póngase de pie por favor. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 3 dice, el verso 17: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley vino 400 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero si Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Escuche esto: Dios hace un pacto con Abraham. Todo el que conoce asuntos legales, por ejemplo, yo soy una persona que soy uno de los líderes de una organización de softball allá en Palenque, y el ayuntamiento a nosotros nos puede apoyar en el momento del deporte, del torneo que se celebra. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a una carta, pero resulta que esa carta necesita tener un sello, y ese sello es lo que se llama ratificación. Ese sello es lo que ratifica. La carta puede estar bien elaborada, pero si no está ratificada, no vale la pena, no sirve, no es válida. Eso es lo que pasa con las obras. Por ejemplo, hay gente que ayunan para mostrar su santidad. Esa obra no está ratificada por Cristo. Hay gente que ora para manifestar su espiritualidad. Esa obra no está ratificada con Cristo. Hay gente que se pone la falda larga para mostrar su santidad. Esa obra no está ratificada por Cristo. Porque nada de lo que yo hago tiene que tratar de revelarme a mí, mi identidad. Lo que yo hago tiene que revelar a Cristo. No es lo mismo usted venir y darle a una persona 500 pesos, toma 500 pesos, no lo malgaste, yo te lo estoy dando, pero si lo malgastas no te lo doy la próxima. Que usted venir con los 500 y decirle: Dios te bendiga, te lo mandó el Señor. Aunque tú le des 500 a la persona, si confesarte que por tu esfuerzo le quitaste el sello de ratificación de Cristo. Ahora, si tú das esos 500 atestiguando que tú no lo das porque tú eres bueno, que tú lo das porque tienes a Cristo y conoces la bondad, esa obra es ratificada en el cielo. Todas las obras que tú haces necesitas ratificarla a la gloria de Dios. Eres justificado ahí. Esas obras son válidas. Hay una pregunta válida. Olvin, yo tengo una pregunta, como algunos me han preguntado. Si la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿qué me puede sacar de la gracia a mí? ¿Una persona puede caerse de la gracia? Se puede caer de la gracia. Gálatas capítulo 5 verso 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la gracia los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Sabes cuándo tú te caes de la gracia? Nunca tomes ocasión para pecar, pero el adulterio no te tumba de la gracia. La fornicación no te tumba de la gracia. Un pecado no te tumba de la gracia. ¿Sabes cuándo te tumba de la gracia?
Cuando tú crees que por lo que tú haces vas a ser justificado. Santo. Así es. Porque cuando tú haces muchas cosas y crees que eres justificado por ella, cuando veas a otro que no la haga igual que tú, Anda, Jehová. lo vas a acusar. Mi alma alaba al Rey. No tomes ocasión para pecar, Rey de gloria. para hacer esto. Pero lo que te puede derribar de la gracia es que tú creas que lo que tú haces te está justificando. El sacrificio de Cristo es demasiado elevado para tú compararlo con las obras tuyas. Santo. Ahora bien, yo te vengo a decir algo. Satanás te va a seguir acusando. Cada vez que tú cometas un delito, Satanás te va a venir a acusar. Y va a venir delante de Dios a decirle: la hermanita Marta cometió una fornicación, sácala del reino. Sin embargo, no te puedes sentir acongojado por ello. La versión o la condición de cada corazón que comete un pecado es decirle: Señor, yo estoy aquí. Por medio de Cristo te pido perdón. Yo reconozco que soy un pecador, que he fallado. Ayúdame en mi debilidad para que yo crezca. Entonces, en medio de tu debilidad, cuando tú te humillas, ahí viene y crece la grandeza de Cristo ante ti. Y es lo que el diablo no puede observar. Porque te voy a decir algo, es lo que él no puede soportar. Porque Satanás te quiere mantener acusado delante de Dios para que tú no heredes. Yo he dicho esto siempre. La Biblia habla de dos pactos. Habla del nuevo pacto y del antiguo pacto. Habla del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero fíjese algo, que todo testamento tiene una causa. Profeta, escucha lo siguiente. ¿Por qué un testamento? Usted nunca se ha preguntado por qué no simplemente un libro. En el testamento, déjame decirte que ningún testamento es válido hasta que alguien muere. Los testamentos solamente son válidos hasta que alguien muere. Y cuando muere, dentro de ese testamento, esta persona antes de morir deja escrita todas las herencias que tienen los hijos que pertenecen a la sangre de esa persona. Por eso, aunque tú no lo creas y el diablo trata de acusarte, el día que Jesús murió en la cruz, el Nuevo Testamento vino a revelarte todas las herencias que tú tienes delante de Dios. Entonces, déjame comportarte como un buen diosero, porque eres heredero del cielo, Masaba. Eres heredero de Dios y Satanás no puede negar eso. Así es. No le permitas que el enemigo te acuse de lo que ya Dios te libró. Eres salvo, eres salva y nadie te puede acusar. Ese sacrificio fue por ti y eso no valió poco. A ti se te abrió el portal eterno. El problema, decía anteriormente, lo peor que le puede pasar a una generación no es no tener plata, no es no tener oro. ¿Sabes qué es lo peor que le puede pasar a una generación? Es sí tener plata, sí tener oro, sí tener recursos, no saber cómo usarlo o no tener intención de usar eso. Lo peor que le puede pasar a una generación no es no tener el amor de Dios, porque sí lo tiene. No es no tener la gracia de Dios, porque sí lo tiene. Lo peor que le puede pasar a una generación es no tener intención de usar ese amor o no conocer el amor que tiene de parte de Dios. Dios te ama tanto que delante de todas esas fallas y acusaciones, Dios te dice: eres hija, eres hijo. Compórtese como hijo. Aleluya. Compórtese como hijo. Levante, camine con la cabeza en alto. Eso era antes que tú eras un pollocero. Eso era antes que el diablo podía acusarte. Pero ahora levanta tu cabeza, que vale demasiado. No sea como el hermano del hijo pródigo. Dije anteriormente predicando que el peor de la historia del hijo pródigo no es el hijo pródigo, fue el que se quedó en la casa. ¿Sabe por qué? Porque el que se quedó en la casa era peor que el que se fue. Porque la Biblia dice que cuando el hijo pródigo vuelve, el muchacho viene ante el papá y le dice: papi, yo siempre he estado aquí, tú nunca me has matado un corderito. ¿Me escuché bien? El que se quedó en la casa no tenía problema con que su hermano había vuelto. Él no tenía problema con que su hermano fuera hijo de nuevo. Él no tenía problema con que fuera salvo. Él no tenía problema con que fuera aceptado. Él tenía problema con algo. Pregúnteme con qué. Con la herencia. Porque él le dice: tú nunca me has matado un corderito. Lo que pasa es que el muchacho no podía resistir que se celebrara lo mejor con aquel que había pecado. Él quería ese cordero gordo para él. Hay gente que no tiene problema con que tú seas salvo. Hay gente que no tiene problema con que tú seas hijo.
Hay problemas, hay gente que no tiene problema con que tú seas acepto. ¿Sabe con qué tiene problema? El día que Dios comienza a usarte, tienen problemas con la herencia. El día que Dios comienza a levantarte, tienen problemas con la herencia. El día que ven que tú sabes, comienzas a cantar bien en el púlpito. El día que ven que tú comienzas a fluir. Hay predicadores que me han dicho a mí, yo pudiera haber predicado ese mensaje que tú predicaste mejor que tú. Yo lo voy a predicar. Y yo, hello, esto no es mío, predícalo. Tienen problemas con la herencia. Hay gente que no quiere heredar con los otros. Hay gente que se quedaron en la casa, pero son peor que el pródigo, porque no quieren heredar contigo. Agárrenle la mano a alguien, por favor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que la unción de los hijos comience a cubrir a cada persona. Que la unción de los hijos, oh Dios mío, tú vestiste a cada persona, lo has vestido con ropas nuevas. Ya no tienen la ropa de esclavo, ya no tienen la ropa de mendigo, ya ellos son hijos. Amasanda. Satanás no te quiere ver como hijo. Satanás quiere verte arrastrando. Eres hijo. Vamos, decláralo. Mire, yo soy hijo. Hay veces que tenemos que declarar a nosotros mismos lo que somos. Amasanda. Declárate que tú eres hijo. Tú también eres hija. En el nombre de Jesús. Tú también eres hija. Hay una parte, le decía ayer en una campaña predicando a los amigos. ¿Sabe cuál es el punto? Que el Nuevo Testamento puede estar muy diseñado por el Padre, pero si al hijo que al Padre no le deja la herencia, no reconoce el apellido de su padre en su vida, no hereda. No importa las herencias que el padre dejó, la puede dejar muy bien escrita, pero si el hijo no reconoce el apellido de su padre, no hereda. Así es. Los inconversos pueden ser hijos. No dice la Biblia que cuando se le pierde una oveja, dice mi oveja que había perdido, tanto perdida la llamó de él. El problema es que tú reconozcas que Dios es tu padre. Pero cuando yo reconozco que Dios es mi padre, no solamente de boca, sino en mi comportamiento. Si tienes un gran rey, compórtate como un gran príncipe. ¿Hay alguna vida aquí que no es cristiana? Aleluya. ¿Tú eres cristiana? Por eso Dios me movió a decirte, eres hija. Gloria a Dios. Mi alma adora a Dios. La herencia de Dios sobre tu vida Dios. es tan establecida. Pero tú tienes que reconocer el apellido de Dios para que recibas justificación. Mientras no estés aceptando el sacrificio de Cristo en tu vida, vas a ser una acusada en el reino de los cielos. Mi alma adora a Dios. Hoy es el día de tu salvación. Seré afortunada que estás aquí. Yo no sé quién te trajo, Santo. pero alguien ora por tu vida. Yo en mi espíritu veo un altar encendido por tu salvación. Hay gente que tiene la rodilla doblada para que tú reconozcas que eres hija. Y te voy a decir algo. Siento el don de ciencia aquí. Wow, Dios, ahora, en el nombre de Jesús. Todo argumento, La gente te puede ver en la calle muy tranquila. todo pensamiento, Te pueden ver muy público, muy normal. Pero solamente tú sabes lo que pasa contigo en tu habitación. Satanás en tu habitación te dice, vales poca cosa, tú no sirves. Mi alma adora que reina por los siglos de los siglos. Mi alma te alaba. Satanás te dice, no eres especial. Es más, me voy más allá. Él te ha dicho en tu propia habitación, quítate la vida, que tú no vales nada. Mi alma alaba que reina, Dios mío. Pero ¿sabe por qué él te dice eso? Mi alma adora siempre la gloria. Porque eres hija. Miren cómo ella llora, porque ella sabe que es lo que yo le estoy diciendo. Fuerte y libre
Satanás poderoso en batalla. quiere verte parada, pero con el corazón de esclavo. Dios, aunque te encuentres sucio por fuera, te quiere establecer el corazón de una verdadera princesa. Y hoy es tu día de salvación. No permitas que los pensamientos... Ahorita yo dije, acuérdate que ahorita yo empezando dije, tú estabas ahí, que yo dije que Satanás le envenena la mente. ¿Qué hizo con Eva? La envenenó de palabras. Son los pensamientos que el diablo utiliza y se te sienta al lado y te dice, tú no vales nada, tú no sirves, nadie te quiere, nadie te ama, todos te utilizan, nadie te apoya. ¿Para qué? Para acusarte. Aún habiendo otra realidad en tu vida, él te hace creer que tú creas otra cosa. Hoy es el día de tu salvación. Yo quiero hablar por tu salvación. Venga Jesús. Yo quiero hablar por tu salvación, para que seas hija. Sal de ese banco corriendo y venga a buscar a Jesús. Dios te bendiga. Alguien dame un abrazo a esta joven. Espíritu Santo. ¿Ya tú eres cristiano? Ahora por mí. ¿Tú eres cristiano? Dios te bendiga, muchacho. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que tú seas hijo. ¿Sabes por qué? Porque ayer personalmente a mí, yo hubo un tiempo que me descarrié y tuve el peor comportamiento. Pocas personas querían saber de uno. Pero una vez que Dios viene a tu vida, te transforma, te lleva a escenarios que tú no imaginabas, te posiciona, te da la verdadera realeza. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser hijos? ¿Cuántos tienen la cabeza en alto de ser hijos? Eso era antes, que el evangelio era una vergüenza. Ahora esto es un privilegio. ¡Eva! Esto es un privilegio. Entonces no me ande en la calle. Cuando yo la vuelva a ver, si usted me ve en la calle, no me ande con la cabeza cabizbaja. Levántela alta, que usted es el hijo del rey. Lo mejor que Dios puede hacer con ustedes es hoy, en este día, hacerlos entender que ustedes son hijos, pero que ustedes también acepten esa realidad. Tú te entregas a Cristo hoy. Yo le hice el llamado a ella. Cierren sus ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida delante de ti y de tus hijos. Yo reconozco el apellido que tú hoy me colocas. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Hoy, con todo el peso, yo renuncio a la vida de pecado, para jamás ser acusado delante de ti. Reconóceme, porque yo te honraré hasta los últimos días de mi vida. En el nombre de Jesús, Padre, te presento a este muchacho. Dios, gracias por su vida. En el nombre de Jesús, yo declaro sobre ti que el manto profético que tuvo sobre mí, la unción que a mí me persiguió, en el nombre de Jesús, la unción que a mí me persiguió hasta traerme hasta aquí, te persigue. Y no solamente que te va a perseguir, te va a convertir en un instrumento, abasanda, te va a convertir en un vaso, en el nombre de Jesús. Ahora, yo declaro en el nombre de Jesús, ahora que todo lo que no es de Dios se va de tu vida, en el nombre de Jesús. Ahora declaro cielos abiertos. Toda la depresión del diablo, todo espíritu que quiere esclavizarte, ahora se va. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso por los nuevos hijos. Esos son los nuevos hijos de esta casa. Y Dios es bueno. No tengo mucho que abordarle, yo he terminado. Revolución de la gracia. Vamos a celebrar esos 2 días ahí con Franklin, la justificación que hemos recibido. Vamos a celebrar la justificación. No se trata de Franklin, no se trata del apóstol, no se trata de él. Se trata de Cristo. Y si usted hoy me vio aquí
y hay alguna percepción que usted cree, no me mire a mí. Así mismo es. Hay un Cristo engrandecido en un orden imperfecto. Hay un Cristo engrandecido en un orden pecador. Hay un Cristo engrandecido en un joven que no tiene nada de especial. También está en ti. Revolución de la gracia. Yo no sé si al final se puede. Franklin me dijo que podíamos hacer un video, ¿verdad? Ya creo que tú me puedes ayudar ahí. Gracias al apóstol, gracias a la casa por recibirnos. Denle un aplauso al Señor. Fue un placer y una honra. El Señor le añada gracias.